Escuché a mi novia decir, me va a pedir matrimonio esta noche. Quiero ver su cara cuando le diga que no, va a ser increíble. Me quedé congelado en la puerta de nuestro departamento, con las bolsas del súper en las manos, y sentí que el corazón se me caía hasta el piso. Llevábamos 4 años juntos, y en la bolsa de mi chamarra estaba el anillo que yo había comprado para pedirle que se casara conmigo. Entré como si nada hubiera pasado. Adentro, Ashley se reía con el altavoz puesto, hablando con su amiga de la universidad, Courtney. En cuanto me vio, colgó rápido. «Amor, llegaste temprano», dijo, tratando de parecer natural. Forzó una sonrisa tan convincente que por un segundo casi olvidé lo que había escuchado, pero su frase seguía repitiéndose en mi cabeza. «Va a ser increíble, lo voy a hacer llorar». Cada palabra que recordaba me apretaba el pecho hasta dejarme sin aire. Esa noche no pude comer, no pude dormir. El plan era hacer la propuesta el domingo, durante la cena en casa de sus papás. Ellos ya sabían, estaban emocionados, pero ahora yo solo pensaba en cómo se reía mientras planeaba humillarme. Ashley seguía actuando como si nada. Me tocaba el brazo, me preguntaba si estaba bien, y yo, tratando de no derrumbarme, le decía que era solo cansancio, pero por dentro era rabia. Cuando llegó el domingo, ya no sentía nada. Manejé hasta la casa de sus papás en silencio. Ella habló todo el camino. Comentó del trabajo, de la nueva receta de su mamá, de una serie que había empezado a ver, y yo solo oía el sonido de su voz sin registrar una sola palabra. Al llegar, su papá me abrazó como siempre. Su mamá sirvió mi platillo favorito, carne con papas y salsa casera. Su hermana menor me enseñó fotos del perro nuevo. Esa escena parecía sacada de un comercial de Familia Perfecta, pero para mí era solo un montaje hecho de mentiras. Debajo de la mesa, Ashley me apretó la mano 3 veces. Nuestro código para decir te amo. Esta vez no le respondí. Ella lo disimuló, pero noté su incomodidad. «Santiago, ¿quieres más vino?», preguntó su mamá. «No, gracias, así está bien», mentí. Su papá sonrió con orgullo. «Este muchacho es un buen hombre», dijo mirándome con admiración. Sus palabras me cayeron como un golpe. Ese hombre me decía hijo, y yo sabía que, si supiera la verdad, se avergonzaría de la hija que crió. A media cena, pedí permiso para ir al baño. El pasillo de la casa estaba lleno de fotos familiares. Ashley en la preparatoria. Ashley con su diploma en la mano. Ashley y yo en la playa el verano pasado. Miré esas imágenes y me pregunté si algo de eso había sido real alguna vez. Cerré la puerta del baño, me recargué en el lavabo y respiré hondo. Abrí mi celular. Ahí seguía el audio que había grabado sin querer esa tarde. Le di play. Su voz se oía clarísima. «Hoy me va a pedir matrimonio. Quiero ver su cara cuando le diga que no. Va a ser increíble». «Eres terrible», respondió Courtney entre risas. «Tiene que entender que no lo controla todo», dijo Ashley. Le puse pausa. Ya lo había escuchado decenas de veces y seguía doliendo. Entonces tocaron la puerta. «Santiago, ¿estás bien?», era Ashley. Guardé el celular y abrí la llave del agua solo para disimular el tiempo. «Todo bien, solo me estoy lavando las manos». Sonrió cuando abrí la puerta. Traía puesto el vestido azul que yo mismo le había regalado para su cumpleaños. Se veía perfecta, y eso solo hacía todo peor. «¿Seguro que estás bien?», preguntó mirándome a los ojos. «Sí, solo cansado». «Si quieres hablar». «No hay nada de qué hablar, Ashley. Regresemos a la mesa». Regresamos y terminamos la cena en silencio. Ella intentaba sonreír, pero yo ya veía más allá de la máscara. Sabía de lo que era capaz, y en ese momento decidí que, si alguien iba a salir lastimado de esta historia, no iba a ser yo. El camino de regreso a casa fue el silencio más pesado que he vivido. Ashley miraba por la ventana, con el reflejo de las luces pasándole por la cara, y yo solo pensaba en todo lo que se había terminado. Después de unos minutos rompió el silencio. «¿Qué fue eso, Santiago? Casi no abriste la boca en toda la cena». «Solo estoy cansado». «Eso no es cansancio. Yo te conozco». «¿De verdad crees que me conoces?». Le pregunté sin quitar la vista del camino. Se quedó callada unos segundos.
¿Pasa algo? No, todo está bien. Estás raro desde el viernes. Tal vez porque por fin me di cuenta de algunas cosas. ¿Qué cosas? Preguntó, ahora con un tono más tenso. Que no todo es lo que parece. Volteó la cara hacia la ventana y no contestó. El resto del camino fue solo el ruido del motor y el sonido lejano de la ciudad. Cuando llegamos, Ashley se fue directo a la recámara. Dijo que se iba a bañar y a dormir temprano. Yo me quedé en la sala, mirando la cajita del anillo sobre la mesa. La abrí. El diamante brillaba bajo la luz de la lámpara. Todo dentro de mí volvió a doler. Ese objeto pequeño representaba meses de planes, de esperanza, y ahora solo me recordaba la humillación. Me quedé ahí sentado un buen rato, tratando de entender en qué momento todo empezó a caerse. Quizá cuando empecé a ceder demasiado, a ignorar las señales, a pensar que amar significaba aceptar cualquier cosa, hasta las pequeñas crueldades disfrazadas de broma. Ashley salió de la recámara con el cabello mojado, ya en pijama. ¿Vienes a dormir?, preguntó con una voz ligera, casi indiferente. Al rato tengo unos correos que contestar. ¿Otra vez el trabajo, Santiago? Estás agotado. Sí, puede ser. Dudó un instante, pero terminó por irse a la recámara. Cuando escuché que la puerta se cerró, agarré mi laptop. No para trabajar, sino para empezar algo que sabía que iba a ser largo. Abrí su perfil de mensajes, el que se sincronizaba con la computadora desde hacía meses. No buscaba trabajo, buscaba la verdad. Bajé entre las conversaciones hasta que encontré una con un número guardado sin nombre, solo con un corazón. Los mensajes no dejaban lugar a dudas. Ya casi, solo aguanta un poco más, decía uno. Cuando termine con él soy toda tuya, decía otro. Había una confirmación de reservación de un hotel en el centro de Houston, para un sábado en el que ella me había jurado que estaba con Courtney. Mientras más leía, más se me revolvía el estómago. Ashley siempre hablaba de que necesitaba su espacio, de vivir el presente, de no sentirse atada. Ahora entendía lo que eso significaba. Cerré la laptop despacio. Ya no me temblaban las manos. El anillo seguía en su caja sobre la mesa. Ella esperaba la propuesta del domingo para reírse de mí delante de todos. Lo que no sabía era que el que iba a dar la sorpresa, ahora, era yo. No fui a despertarla, no le grité, no rompí nada, no aventé el anillo contra la pared como me lo pedía el cuerpo. Me quedé en la sala, escuchando el zumbido del refrigerador y del otro lado de la puerta, la respiración tranquila de Ashley. Dormía como si nada, después de planear cómo humillarme y de mensajearse con otro hombre. Y en ese silencio entendí algo. Ella quería un espectáculo. Quería verme quebrarme en esa cena delante de su familia y contarle a Courtney cada detalle entre risas. Si entraba a reclamar, le daba justo lo que buscaba. Mi dolor era el premio. No se lo iba a dar. Me acosté en el sillón y miré el techo durante horas. Por primera vez en 4 años estaba pensando en mí. 3 años atrás, yo tenía un proyecto propio, algo mío, y lo guardé en un cajón el día que Ashley me dijo que era poco serio, que un hombre maduro buscaba estabilidad y no fantasías. Le hice caso. Apreté la mandíbula de solo recordarlo. Cuando salió el sol, ya tenía la cabeza fría. Hice café para los dos como cualquier mañana. Ashley apareció estirándose. Me dio un beso en la mejilla y yo se lo devolví. «Trabajas demasiado, amor», dijo, y se sentó a revisar el teléfono, el mismo teléfono. Di un trago al café y dejé que la escena siguiera. Ella no sabía que yo ya había leído todo, y esa era mi única ventaja. Dejó la taza y me miró por encima del teléfono. «Oye, lo de anoche en casa de mis papás. Pensé que ibas a hacer algo especial». Lo dijo midiendo cada palabra. Quería su momento, su gran escena, y se quedó esperando. ¿Algo como qué?, pregunté. Nada, olvídalo. Forzó una sonrisa, pero por primera vez en 4 años era ella la que no entendía qué estaba pasando. Enjuagué la taza. Mientras corría el agua, fui armando la lista en la cabeza. El anillo lo iba a devolver, pero no de rodillas. El departamento estaba a mi nombre, y la cuenta que compartíamos tenía más mío que de ella. Ese proyecto del cajón seguía ahí, esperándome. No iba a haber pleito ni lágrimas que ella pudiera presumir.
Iba a salir de su vida con la misma calma con la que ella había planeado destrozar la mía. Los días siguientes me moví despacio, sin levantar polvo. En la casa seguía siendo el mismo Santiago de siempre. Hacía el café, sacaba la basura, le preguntaba a Ashley cómo le había ido, pero por dentro ya había empezado a desarmar todo. El martes salí del trabajo una hora antes y manejé hasta una bodega vieja en el lado este de Houston, cerca de la avenida Navigation. La había visto en un anuncio semanas atrás y la había ignorado, como ignoré todo lo mío en los últimos 4 años. Esta vez no la ignoré. El dueño, un señor de manos gruesas llamado Beto, me abrió el portón de lámina. Adentro olía a madera húmeda y a aceite viejo. Había polvo en el aire, atrapado en la luz que entraba por las ventanas altas. Caminé por el piso de concreto, y algo dentro de mí, algo que llevaba años apretado, empezó a soltarse. ¿Para qué la quieres?, preguntó Beto. Un taller, muebles, cosas hechas a mano. Asintió como si fuera la respuesta más normal del mundo. Nadie me había dicho que eso era poco serio en mucho tiempo. Firmé el contrato esa misma tarde, 3 meses por adelantado, de mi cuenta personal, la que Ashley no revisaba. Beto me entregó las llaves y me dio una palmada en el hombro. Esto antes era una herrería, dijo, mirando las paredes manchadas de hollín. Aquí se trabaja, no se finge. No supo por qué esas palabras me cayeron tan hondo. Me quedé un rato más después de que se fue, solo, escuchando el eco de mis pasos en el concreto. Cuando era niño, mi papá tenía un taller así en el patio de la casa. Yo le pasaba los clavos, lijaba los bordes, respiraba ese mismo olor a madera. Él hacía mesas, sillas, roperos para medio barrio. Con las manos no se miente, mijo, me decía. Murió cuando yo tenía 19 y guardé sus herramientas en cajas. Esas cajas llevaban 4 años en una esquina del closet, debajo de la ropa de Ashley. Esa noche, mientras ella se bañaba, las saqué. El serrucho de mi papá, el formón, el martillo con el mango gastado por su mano y después por la mía. Las metí en la cajuela del carro sin hacer ruido. Ashley notó el cambio antes de entender qué era. Yo llegaba tarde y no daba explicaciones largas. Antes le contaba todo, cada detalle de mi día, buscando que se interesara. Ahora contestaba con 2 palabras y me iba a dormir. Ella empezó a rondarme. «Estás muy callado últimamente», me dijo una noche, sentándose a mi lado en la cama. Me puso la mano en el pecho. «¿Es por lo de la cena? Sé que mi familia a veces es mucho». «No es tu familia», contesté. «¿Entonces qué es?» La miré. Tenía la cara que ponía cuando quería que yo cediera. Esa mezcla de ternura y reclamo que durante años me hizo pedir perdón por cosas que no había hecho. Antes habría caído. Le habría dicho que estaba estresado, que la amaba, que perdonara mi humor. Esa noche solo apagué la lámpara. «Estoy cansado, Ashley, nada más». Se quedó un rato mirando el techo. Sentí su frustración en la forma en que se dio la vuelta, jalando las cobijas. No estaba acostumbrada a no sacarme una respuesta, y a mí, por primera vez, no me importó negársela. El jueves me llamó su papá. Vi el nombre en la pantalla, Gary, y por un segundo no quise contestar. De toda esa familia, él era el único que me dolía. Gary Bennett me había tratado como hijo desde el primer día. Me enseñó a asar carne en su patio, me prestó dinero cuando me quedé sin trabajo el primer año, me defendía cuando Ashley se quejaba de mí. Contesté. «Santiago, muchacho, ¿cómo estás?» «Bien, Gary, trabajando mucho. Oye, te llamo porque... Mira, no soy bueno para esto». Carraspeó. «El domingo te noté raro. Apenas comiste. Y conozco esa cara, yo la he tenido. ¿Está todo bien entre tú y mi hija?» Apreté el teléfono. Quería decirle la verdad. Quería decirle que su hija planeaba humillarme delante de él, que se acostaba con otro hombre en un hotel del centro mientras él brindaba por mí. Pero ese hombre no tenía la culpa de nada. «Estamos pasando por un momento raro», dije al fin. «Cosas que tenemos que resolver». Hubo un silencio largo del otro lado. «Santiago, te voy a decir algo de hombre a hombre. Yo te quiero como a un hijo. Eso no cambia, pase lo que pase con Ashley. ¿Me oyes? Pase lo que pase». Cerré los ojos.
No me esperaba eso. Sentí un nudo en la garganta que tuve que tragar antes de poder hablar. Te oigo, Gary. Gracias. Y si mi hija está haciendo alguna tontería, me lo dices. La crié mejor que eso, o eso creía. Esa última frase se me quedó clavada. O eso creía. Él ya intuía algo, pero no era mi trabajo abrirle los ojos sobre su propia hija. Yo solo quería salir. Todo se va a aclarar pronto, le dije. Te lo prometo. Colgué y me quedé sentado en el carro, afuera de la bodega que ahora era mía. La llave del portón pesaba en mi bolsillo. Adentro estaban las herramientas de mi papá, esperando. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un lugar a donde ir que no dependía de Ashley, ni de su familia, ni de su aprobación. Entré, prendí la luz y pasé la mano por una tabla de roble que Beto había dejado olvidada en un rincón. Estaba seca, buena. La levanté, la medí con los ojos. Ya veía una mesa ahí dentro. Esa noche llegué a casa oliendo a madera. Ashley estaba despierta, esperándome en la sala con los brazos cruzados. ¿Dónde andabas? Son las 11. Resolviendo unas cosas, dije, y me metí a bañar antes de que pudiera seguir. El agua caliente me cayó en la espalda y, por primera vez desde que escuché esa llamada en la cocina, sonreí. No de felicidad, de algo más firme. Ella seguía pensando que el juego lo controlaba ella. No tenía idea de que yo ya había movido la primera pieza. Las semanas siguientes viví 2 vidas. De día era el empleado modelo. Llegaba a la oficina, contestaba correos, sonreía en las juntas. De noche manejaba a la bodega y me convertía en otra persona. La primera mesa me tomó 11 días. La hice de la tabla de roble que Beto había dejado olvidada, más otras que conseguí en una maderería sobre Harrisburg. Lijé hasta que las manos me ardieron, hasta que las yemas de los dedos se me pusieron lisas. Cuando le pasé el aceite y la veta salió, oscura y viva bajo la luz, me quedé parado mirándola como un tonto. No había sentido algo así en años. Le tomé una foto y la subí a una página que abrí esa misma noche. Muebles a medida, hechos a mano en Houston. Para la mañana tenía 3 mensajes. Uno era de una señora que quería una mesa igual para su comedor. Me ofreció $800. Le dije que 1,200. Aceptó sin regatear. $1,200 por algo que hice con mis manos, en mi tiempo, sin pedirle permiso a nadie. Me senté en el piso de la bodega con el teléfono en la mano y me reí solo. Para el fin de semana ya tenía 5 pedidos en lista de espera. Un café sobre Navigation me encargó 8 mesas para su terraza. Un diseñador que vio mis fotos quiso conocer el taller. Empecé a llevar un cuaderno con medidas, precios y fechas de entrega, y cada renglón lleno era una prueba de que aquello sí era serio, aunque ella jamás lo hubiera creído. En la casa, Ashley no entendía nada. Ese era el problema para ella. No entendía. Estaba acostumbrada a leerme, a saber qué botón apretar. Si me enojaba, lloraba. Si me alejaba, me hacía sentir culpable. Si quería algo, me lo sacaba con un puchero. Pero yo ya no reaccionaba a ninguna de esas cosas, y eso la estaba volviendo loca. Primero probó con la dulzura. Empezó a cocinar otra vez, cosas que llevaba meses sin hacer. Me recibía con un beso largo, me preguntaba por mi día con una atención exagerada. Te extraño, amor, casi no te veo. Yo le contestaba bien, tranquilo, pero no me derretía. Eso la frustraba. Después probó con los celos. ¿Quién te manda mensajes a esta hora? Me arrebató el teléfono una noche, revisó todo. Eran clientes, pedidos, una conversación con un proveedor de madera. Nada. Me lo devolvió con la cara descompuesta, porque no encontró lo que buscaba, y porque, en el fondo, sabía que la que tenía algo que esconder era ella. Pensé que tenías a alguien, murmuró. ¿Por qué pensarías eso? Le pregunté mirándola a los ojos. Se quedó callada. La pregunta la incomodó más de lo que esperaba. Una persona que engaña vive con miedo de que le hagan lo mismo. Una noche entró a la bodega. No sé cómo consiguió la dirección. Capaz me siguió. Tocó el portón cuando yo estaba terminando la mesa de la señora. La dejé pasar. Miró las herramientas, el polvo, las tablas apoyadas en la pared y arrugó la nariz. ¿Esto es lo que has estado haciendo? ¿Por esto llegas a las 11?
Sí. Santiago, tú tienes un trabajo de verdad. ¿Qué es esto? ¿Un pasatiempo de fin de semana? Ya hablamos de esto hace años. Ahí estaba, la misma frase, el mismo desprecio, poco serio. Esperó a que yo me disculpara, a que guardara las cosas, a que volviera a meterlo todo en un cajón. En lugar de eso, seguí lijando. Puedes irte si quieres, le dije sin levantar la vista. Yo termino tarde. La oí respirar fuerte. No estaba acostumbrada a que la mandaran a su casa. Se fue dando un portazo que hizo temblar la lámina. Esa noche supe que ya era hora. No por rabia, solo porque ya no quedaba nada que esperar. El sábado, Ashley se arregló. Se puso el vestido azul, el mismo de la cena. Reservó en un restaurante, dijo que quería que habláramos de nosotros, del futuro. Yo sabía que era eso. Era su forma de reencaminar el barco, de volver a poner la propuesta sobre la mesa, de retomar el control del juego que se le había escapado. No fuimos al restaurante. Le pedí que se sentara conmigo en la sala. Apagué la tele. Ashley, esto se acabó. Parpadeó, como si no hubiera entendido. ¿Qué? Lo nuestro, se acabó. Y antes de que llores o me preguntes por qué, déjame ahorrarte el trabajo. Saqué mi teléfono. Puse el audio sobre la mesa. Su propia voz llenó la sala. Quiero ver su cara cuando le diga que no. Va a ser increíble. Se puso blanca. Lo grabé sin querer esa tarde. Llevo semanas con esto guardado. Dejé el teléfono sobre la mesa. Y antes de que digas que es un malentendido, también leí los mensajes, el número con el corazón, el hotel del centro, el sábado que jurabas que estabas con Courtney. Abrió la boca y la cerró. Por primera vez en 4 años, no tenía un libreto. Santiago, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Tú planeabas humillarme delante de tu familia. Pensabas que el domingo yo iba a sacar un anillo y tú ibas a decir que no, frente a todos, para reírte después con tu amiga. Me levanté. El anillo lo devolví la semana pasada. Nunca hubo propuesta. La sorpresa de esa noche la iba a dar yo. Empezó a llorar, pero ya no era el llanto que me controlaba. Era el de alguien que acaba de entender que perdió. El departamento está a mi nombre, dije, agarrando las llaves del carro. Tienes hasta fin de mes. No quiero pleitos, no quiero gritos, solo quiero que te vayas. Salí antes de que pudiera contestar. Manejé a la bodega, prendí la luz y pasé el resto de la noche lijando esa mesa hasta que quedó perfecta. No sentí culpa, no sentí rabia. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que el aire me entraba completo a los pulmones. Ashley se fue antes de fin de mes. No hizo escándalo, para mi sorpresa. Empacó en silencio, se llevó sus cosas en 3 viajes, y un viernes dejó la llave sobre la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde semanas atrás había estado la cajita del anillo. Cuando llegué del taller, el departamento estaba medio vacío y olía distinto. Me serví un vaso de agua y me senté en el sillón. No sentí tristeza, sentí espacio. Me quedé con el departamento, pero casi no paraba ahí. Vivía en la bodega, dormía pocas horas, comía tacos parado frente a la lijadora y los pedidos seguían entrando. Renté una camioneta usada para las entregas. El café de Navigation puso mis 8 mesas en su terraza y me etiquetó en una foto. Esa foto me trajo otros 12 mensajes. Entre esos 12 había uno que cambió las cosas. Una mujer con una tienda de decoración en Montrose quería 6 piezas para exhibir y vender en su local, con mi nombre en la etiqueta. Me ofreció repartir las ganancias mitad y mitad. Le dije que sí esa misma noche. No dormí, y no fue por angustia. Fue porque no podía dejar de dibujar diseños en el cuaderno hasta que salió el sol. De Ashley no supe nada por un tiempo. Quien me escribió fue Hannah, su hermana menor. Santiago, sé que no me corresponde, pero quería decirte que lamento mucho cómo terminó todo. Siempre te quise como a un hermano, y sé más de lo que crees. Hannah tenía 22 años y siempre fue la única de esa casa que me trató sin doble cara. Le contesté con cuidado. No le iba a hablar mal de su hermana, pero ella sola me fue contando. Resulta que el hombre del hotel tenía nombre, Derek. Trabajaba en el mismo edificio que Ashley, un piso arriba, y estaba casado. Tenía 2 hijos.
Ashley llevaba casi un año con él, convencida de que iba a dejar a su esposa. Por eso planeaba humillarme. Quería salir de lo nuestro sintiéndose la ganadora, no la que se va por otro. Pero Derek nunca pensó en dejar a nadie, me escribió Hannah. Cuando Ashley quedó libre y empezó a presionarlo, él se asustó. Su esposa encontró los mensajes, y Derek, en vez de dar la cara por mi hermana, le echó la culpa de todo. Dijo que ella lo había perseguido. Le pregunté cómo estaba ella. Hannah tardó en contestar. Mal. No sale del cuarto. Mis papás no entienden qué le pasa, porque ella nunca les contó nada de Derek. Solo les dijo que tú la habías dejado, y al principio se hicieron a la idea de que el malo eras tú. Hizo una pausa larga. Pero yo sé que no fue así, Santiago. Vi cosas. La escuché hablar con Courtney por teléfono hace meses, riéndose de algo que iban a hacer. Me callé porque era mi hermana, y todos los días me arrepiento de haberme callado. No supe qué contestar de inmediato. Era raro recibir esa clase de honestidad justo de la persona más joven de esa casa, la que menos me debía nada. Leí eso sentado en el piso del taller, con las manos llenas de aserrín. Esperé sentir satisfacción. Lo que sentí fue más raro, una especie de calma. Ashley había quemado 4 años conmigo. Había planeado mi humillación, todo por un hombre que la soltó en cuanto dejó de ser cómoda. No moví un dedo. No tenía que hacerlo. Una noche, Ashley apareció en la bodega. Yo estaba barnizando una puerta. Tocó el portón igual que aquella vez, pero esta venía distinta. Sin maquillaje, con el pelo recogido, los ojos hinchados. ¿Podemos hablar?, dijo. La dejé pasar. Se quedó parada entre el polvo y las tablas, abrazándose a sí misma. Me equivoqué, Santiago. En todo. No sabes el infierno que ha sido. Sé bastante, contesté, sin dejar la brocha. Se le quebró la voz. Él me usó, me dejó como si yo no valiera nada, y yo te tenía a ti, que eras bueno, y lo eché todo a perder. Antes, esas palabras me habrían destrozado. Habría corrido a abrazarla, a decirle que empezáramos de nuevo. La vi parada bajo la luz amarilla del foco, con la cara cansada, y no sentí nada de eso. ¿Viniste a que te consuele?, pregunté. Vine porque eres el único que de verdad me conoció. Tal vez todavía. No. Lo dije sin subir la voz. No hay todavía, Ashley. Tú no volviste porque me extrañes. Volviste porque te quedaste sola. Hay una diferencia. Bajó la cabeza. Las lágrimas le caían sobre el concreto, haciendo puntitos oscuros en el polvo. Por un momento pensé en lo fácil que habría sido, meses atrás, ceder ante esas lágrimas. Me las sabía de memoria. Las había usado conmigo 100 veces para ganar discusiones que ni siquiera eran suyas. Ahora solo las veía caer y nada se movía dentro de mí. Te puedo dar agua si quieres, le dije. Pero después te tienes que ir. Estoy trabajando. Se quedó mirándome como si no me reconociera. El Santiago que ella conocía ya no existía. Ese se había quedado en el cajón, junto con las herramientas de mi papá. Agarró su bolsa y salió sin decir más. La oí arrancar el carro y perderse en la avenida. Volví a la puerta, mojé la brocha, seguí barnizando. Afuera empezó a llover, ese aguacero tibio de Houston que cae de golpe. El olor a tierra mojada entró por las ventanas altas, mezclado con el del barniz. Me di cuenta de que estaba tranquilo. Más que tranquilo. Estaba en paz. Esa misma semana renuncié a mi trabajo de oficina. Mi jefe me preguntó si tenía otra oferta. Le dije que sí, que ahora trabajaba para mí mismo. Firmé la renta de un local más grande, con vitrina a la calle, sobre Harrisburg. Le iba a poner un nombre. Todavía no sabía cuál, pero ya lo veía. Letras de madera, hechas por mí, colgadas sobre la puerta. Ashley se hundía sola. Yo apenas estaba empezando a salir a flote. El local nuevo sobre Harrisburg tenía vitrina a la calle y el doble de espacio que la bodega. Pasé 3 semanas adaptándolo. Instalé extractores para el polvo, monté estantes, acomodé las herramientas de mi papá en una pared, a la vista, como él las tenía. La gente que pasaba se asomaba por el vidrio.
Algunos entraban solo a preguntar precios. Otros se iban con una fecha de entrega anotada. Beto, el dueño de la primera bodega, empezó a caer por las tardes solo para ver cómo iba quedando el local. Un día me dijo que su sobrino necesitaba trabajo, que era bueno con las manos pero andaba en malos pasos. Lo contraté. Se llamaba Iván, tenía 19 años, la misma edad que yo tenía cuando guardé las herramientas de mi papá en cajas. Le enseñé a lijar contra la veta, a medir 2 veces antes de cortar una sola vez. Por primera vez yo era el que enseñaba, no el que se callaba. Una tarde, mientras montaba un librero, me llegó un mensaje de Hannah. Esta vez no era largo. Mi papá ya sabe todo. ¿Puedo llamarte? Le marqué yo. Hannah hablaba bajito, como si estuviera encerrada en el baño de su casa. Ashley se quebró anoche. Mi mamá la encontró llorando en la cocina a las 2 de la mañana y le sacó todo. Lo de Derek, lo del hotel y lo que planeaba hacerte en la cena, Santiago. El plan de decirte que no delante de todos, lo confesó llorando. Me senté en un banco. Aunque ya sabía cada parte, oírlo dicho así, sabiendo que ahora la familia entera lo sabía, me revolvió algo por dentro. ¿Y tu papá? Mi papá no dijo una palabra. Se levantó de la mesa, se metió a su cuarto y no salió en todo el día. Nunca lo había visto así. Ni cuando murió mi abuelo. Hannah hizo una pausa. Creo que te va a buscar. Antes de colgar, me contó una cosa más. Ashley intentó decir que tú la habías cambiado, que te volviste frío, que algo te pasó. Mi mamá la cortó en seco. Le dijo, ese muchacho se enfrió porque tú lo traicionaste, no al revés. Ni se te ocurra darle la vuelta. Nunca había oído a mi mamá hablarle así. Colgué y me quedé un rato mirando el teléfono. La casa que durante 4 años me había tratado como a uno más ahora se cerraba, pero no contra mí. Gary me buscó 2 días después. Apareció en el local un jueves por la tarde, con su camisa de cuadros y su gorra de béisbol, parado en la puerta como si no supiera si tenía derecho a entrar. Dejé el cincel sobre la mesa. Gary. Santiago. Se quitó la gorra, la apretó entre las manos, miró alrededor, las mesas, los estantes, las herramientas en la pared. Así que era esto era lo que querías hacer. Esto es. Asintió despacio. Después le tembló la barbilla, a ese hombre grande de manos gruesas, y tuvo que aclararse la garganta 2 veces antes de poder hablar. Vine a pedirte perdón. Sé lo que mi hija planeaba hacerte. Sé lo de ese hombre. Y sé que yo, en mi propia mesa, te llamé hijo y brindé por ti mientras ella. No terminó la frase. Me la pasé creyendo que le había enseñado a esa muchacha lo que vale un hombre bueno. En algo me equivoqué. No es tu culpa, Gary. Soy su padre. Algo de culpa me toca. Dio un paso adentro. Tú no le hiciste nada. Te aguantaste. No armaste un circo. No la exhibiste con nadie. Te fuiste como un hombre. Eso dice más de ti que cualquier otra cosa. Sentí el nudo de siempre en la garganta. Ese hombre me había prestado dinero cuando no tenía. Me había enseñado a asar carne en su patio. Me había defendido 1000 veces. Perderlo a él dolía más que perder a Ashley. Yo no quería lastimarte, le dije. Por eso no te dije nada. No era mi lugar. Lo sé. Y eso lo hace peor para ella, no para ti. Gary bajó la mirada al piso. En la casa ya no es lo mismo. Su mamá apenas le habla. Hannah está dolida. Ashley anda por los pasillos como un fantasma. Yo todavía la quiero. Es mi hija. Pero ya no la veo igual, y eso ella lo siente todos los días. No dije nada. No había palabra que mejorara eso. Pensé en decirle que lo sentía por él, pero habría sonado falso. La verdad es que una parte de mí, una que no me enorgullecía, sentía que cada cosa estaba cayendo donde debía caer. No se lo dije. Gary no necesitaba cargar también con mi alivio. Gary se acercó a una mesa que tenía terminada, lista para entregar. Pasó la mano por la superficie, igual que yo había hecho con la primera tabla en la bodega. Está bien hecha, dijo. De verdad bien hecha. Me miró. Quiero comprarte una, para mi casa, una mesa grande donde quepamos todos.
Y quiero que tú me la entregues, que entres por esa puerta con la cabeza en alto, para que mi familia te vea como lo que eres. Casi no pude contestar. Te la hago, Gary. Me dio uno de esos abrazos que aprietan los huesos, el mismo con el que me recibía cada domingo en su patio. Cuando se separó, tenía los ojos rojos. No desaparezcas de mi vida por culpa de ella, me dijo en la puerta. Eso sí no te lo voy a perdonar. No voy a desaparecer. Se puso la gorra y salió. Lo vi subirse a su camioneta y quedarse un rato sentado al volante antes de arrancar, mirando al frente, como un hombre cargando algo que no le tocaba cargar. Esa noche trabajé hasta tarde, como siempre. Pero algo había cambiado. No era solo que me hubiera librado de Ashley. Era que, sin pelear, sin gritar, sin exhibir a nadie, la verdad había salido sola y había caído justo en su lugar. La familia que ella usaba como escudo ahora veía claro, y la que se había quedado afuera, sola en esa casa enorme, era ella. Empecé a dibujar la mesa de Gary esa misma noche. La quería perfecta, la más grande que hubiera hecho hasta entonces. Pasó casi un año. El taller sobre Harrisburg dejó de ser una bodega y se volvió otra cosa. Contraté a 2 personas más, aparte de Iván. Mandé hacer las letras que tanto había imaginado y las colgué sobre la puerta. El nombre de mi papá, Joaquín Vega, en madera de mezquite que corté yo mismo. Debajo puse el mío, más chico. La gente venía desde otras partes de la ciudad. Una revista local me hizo una nota. Las mesas que antes vendía en $1,200 ahora salían en 4,000, y la lista de espera era de 3 meses. Iván resultó ser mejor de lo que su tío prometió. En 6 meses ya cortaba solo, y le pagaba bien, en blanco, con seguro médico. Una mañana lo vi enseñándole a un cliente cómo se lijaba contra la veta, repitiendo mis mismas palabras con el mismo tono, y tuve que salir un momento al patio para que no me vieran la cara. Así se debió haber sentido mi papá, pensé. Así de lleno. Guardé las cajas de sus herramientas 4 años creyendo que las honraba al cuidarlas. Tardé en entender que la única forma de honrarlas era usarlas. Pero la entrega que más me importaba no era para ningún cliente. Era para Gary. La mesa me tomó 6 semanas. Roble macizo, lo suficientemente grande para que cupieran 12 personas. Le grabé por debajo, en una esquina donde nadie la vería salvo quien la volteara, 2 palabras. Para Gary. La cargamos Iván y yo en la camioneta un domingo en la mañana. Manejé hasta la casa de los Bennett con las manos firmes en el volante. La misma casa donde, un año atrás, había escuchado un audio encerrado en el baño y había decidido no quebrarme. Esta vez entré por la puerta principal con la cabeza en alto, como Gary me lo había pedido. La familia entera estaba ahí. La mamá de Ashley me abrazó en la entrada y me susurró, «Perdóname», al oído. Hannah, que ya se veía más grande, me ayudó a quitar las cobijas que protegían la madera. Gary se quedó parado mirando la mesa un largo rato, pasando la mano por la superficie, sin decir nada, hasta que le dio una palmada como quien saluda a un viejo amigo. «Aquí va a comer mi familia muchos años», dijo, «y todos van a saber quién la hizo». Ashley estaba al fondo de la sala. La vi de reojo, más delgada, más callada, con esa postura de quien ya no es el centro de nada en su propia casa. No me acerqué. No la saludé distinto que a los demás. Y eso, me di cuenta, le dolió más que cualquier reclamo. Comimos en esa mesa. Gary insistió. Carne asada en el patio, como en los viejos domingos, solo que ahora yo no era el novio que tenía que ganarse a la familia. Era el invitado al que la familia quería tener. Hannah me sirvió ella misma, como hacía su mamá conmigo en los primeros años, y me preguntó por el taller con un interés de verdad, no de relleno. Le conté de Iván, del local nuevo, de la lista de espera. Cuando le dije que si quería un trabajo de medio tiempo los sábados las puertas estaban abiertas, se le iluminó la cara. Gary, del otro lado de la mesa, levantó su cerveza hacia mí sin decir nada. No hizo falta. Esa mesa, la que hice con mis manos, ahora era el centro de su casa, y yo estaba sentado a la cabecera sin habérselo pedido a nadie. Cuando me iba, ya de noche, Ashley me alcanzó en la cochera. «Santiago, espera». Me volteé. La luz del porche le caía en la cara,
Por un segundo vi a la mujer de la que me había enamorado 4 años atrás. Solo un segundo. Sé que no merezco nada, dijo, con la voz temblando. Pero no dejo de pensar en lo que tiramos, en lo que pudimos ser. Cambié, Santiago. Toqué fondo y cambié. Solo te pido una oportunidad. Una, para demostrártelo. Antes, esa frase me habría movido el piso. Esperé durante años a esa Ashley, la que me mirara así, la que me valorara así. Ahora la tenía enfrente, ofreciéndome justo lo que tanto quise, y no sentí ganas de tomarlo. ¿Sabes cuándo cambiaste? Le dije sin rencor. Cuando te quedaste sola. No cuando me lastimaste, no cuando dormías con Derek planeando reírte de mí en esta misma casa. Cambiaste cuando perdiste. Eso no es cambiar, Ashley, es quedarse sin opciones. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Entonces no hay nada que yo pueda hacer. No. Lo dije suave, casi con calma. Pero no es un castigo. Es que yo ya no estoy ahí. El hombre que te habría perdonado se quedó en este patio hace un año, esperando hacer una propuesta que al final nunca hizo. Ese ya no soy yo. Le di un beso en la frente, como quien se despide de algo viejo, y me subí a la camioneta. En el espejo la vi quedarse parada bajo la luz, abrazándose a sí misma, hasta que di la vuelta en la esquina y la perdí de vista. No sentí triunfo. Sentí que cerraba una puerta que llevaba demasiado tiempo entreabierta. Manejé de regreso con la ventana abierta y el aire caliente de Houston entrándome a la cara. No puse música, no la necesitaba. Por primera vez en años, el silencio dentro del carro no pesaba. Solo era silencio. Pensé en el Santiago que un año atrás manejaba esta misma carretera al lado de Ashley, sin registrar una palabra de lo que ella decía, sintiéndose acabado. Ese hombre no habría creído nada de lo que vino después. 3 meses después firmé la escritura de mi primera casa. No es grande, pero es mía, con un garaje que convertí en un segundo taller para los fines de semana. Manejo una troca nueva que pagué de contado con lo que gano haciendo mesas, las mismas mesas que alguna vez me dijeron que eran poco serias. El nombre de mi papá cuelga sobre la puerta del local, y cada vez que entro lo saludo en voz baja. No me convertí en este hombre para que Ashley me viera. Lo hice porque por fin entendí lo que mi padre me repetía con las manos llenas de aserrín, que uno vale por lo que construye, no por quien lo aplaude.